Hola amigos y amigas de YouTube, es un gusto estar de vuelta en un nuevo vídeo en este viernes, aunque en realidad este vídeo lo puedes estar viendo en cualquier día de la semana, pero bueno, mejor vamos a lo que esperaron toda la semana. Si hablo de su serie de creepypastas, historias de terror y leyendas, también me gustaría felicitar a todos y todas, por todo, ya que el pasado domingo el canal llegó a los 800 suscriptores, en verdad gracias, así que no perdamos más tiempo y que corra vídeo. Sé que estás despierto. El chico sabe que si da la más mínima señal de que está despierto, estará perdido. Sabe que si eso se da cuenta de que él lo ha oído todo, morirá. El muchacho está tenso, arropado con su manta hasta la cabeza, exhalando aire caliente y húmedo que se acumula en el espacio que ha creado la sábana. Necesita aire fresco, pero el más leve movimiento lo delataría. Su padre y su madre lo miran fijamente, sin parpadear. Horas antes, el muchacho apenas se había acostado. Había sido un día bastante largo. 3 exámenes en 3 horas, pruebas en gimnasia y, además, entrenamiento de fútbol. Todo eso lo había dejado molido. Al otro lado de la pared, sus padres veían un reality show bastante cutre. Después de mentalizarse, se durmió. Un ruido leve lo desveló a medianoche. Estaba confuso y desorientado. Seguía escuchando el ruido, el cual parecía provenir del salón. Poco a poco abrió la puerta y caminó a través del oscuro pasadizo que llevaba al centro de la casa. El ruido se hacía cada vez más intenso y desagradable, similar al de los huesos al romperse. Lentamente, asomó la cabeza por la esquina. Horrorizado, descubrió el epicentro del ruido. Una masa de unos 2 metros estaba de pie, inmóvil. En su mano se encontraba el cuerpo sin vida de su padre. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies, estaba el cadáver de su madre partida por la mitad. El muchacho sintió la necesidad de gritar, pero sabía que si lo hacía no iba a contarlo. Intentando no hacer mucho ruido, el chico volvió a la habitación y se acostó de nuevo. Es todo un mal sueño, se decía a sí mismo. Mañana todo volverá a la normalidad. Aterrorizado, escuchó las fuertes pisadas del monstruo que acababa de asesinar a sus padres. Actuando por instinto, se tapó con la sábana y se hizo el dormido. Escuchaba cómo, poco a poco, esa cosa se acercaba. La tenue luz que ofrecía la luna le permitió ver lo que la figura hacía. Aquella cosa se quedó quieta al lado del mueble. Respiraba profunda y roncamente mientras miraba hacia la cama. El chico, haciendo un esfuerzo inhumano, contuvo sus ganas de gritar y de correr. Cuando la bestia, por un motivo u otro, salió de la habitación, el chico saltó de la cama y observó por la puerta cómo la masa de carne se alejaba y se dirigía al salón. 10 segundos después, se dio cuenta de que volvía y el muchacho regresó al colchón, cogió la sábana y se tapó hasta arriba. El engendro entró de nuevo en el cuarto, llevando en su mano alguna cosa. El joven escuchaba cómo manipulaba algo. La fiera volvió a salir. El chico se destapó y pudo observar la macabra escena. El cuerpo sin vida de su padre estaba sentado con el cuello roto y la cabeza mirando hacia el lecho. Otra vez, intentó no gritar. El monstruo volvió una segunda ocasión, ahora con el torso arrancado de la madre, el cual puso al lado del padre. También tenía la cabeza en dirección a la cama. La gigantesca figura se agachó y en ese momento el muchacho se arropó totalmente. Notó cómo la bestia se alzaba y se acercaba hacia él. Sentía su forzosa respiración y notó cómo escribía alguna cosa en la pared. El adolescente hacía lo que podía para no delatarse. Después de eso, el engendro salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Entre sollozos, el muchacho, aún tapado hasta la sien, consiguió conciliar el sueño. A la mañana siguiente se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho el asesino. Giró la cabeza y, horrorizado, pudo leer una frase escrita con sangre y rabia, que decía: «Sé que estás despierto». Es solo un juego. Era un día oscuro, apagado, sin luna, era un día como siempre, frío y común.
Decidí encender mi ordenador como era habitual, para dialogar con amigos y de vez en cuando entrar a algún chat para hablar con otras personas. Entré a un chat al azar y empecé a dialogar y poco a poco me adentraba al tema que hablaban. Era un juego, un supuesto juego que se tenía que entrar a varios chats para encontrarte con una supuesta chica que había muerto hace 2 años por culpa del bullying que recibía en este tipo de chat, Amanda Hall. En fin, accedí. Igualmente, es simplemente y llanamente solo un juego. El juego consistía en entrar a 15 chats al azar hasta estar en uno solitario y decir algo parecido a: estoy aquí, seguiré tus reglas y haré lo que me pidas, soy tu siervo, Amanda. Decidí hacer esta estupidez solo para pasar el momento y tener alguna anécdota que decir al día siguiente con mis amigos y reírnos un rato. Hice paso a paso lo que me pidieron esas 7 personas en el chat. Me decían que la última chica que lo intentó fue encontrada en su casa decapitada con un cuchillo en su cuello y un escrito en la pared que claramente decía: es solo un juego. Entré a los 15 chats y escribí: estoy aquí, seguiré tus reglas y haré lo que me pidas, soy tu siervo, Amanda. Fatal error. Luego de 5 minutos en los 15 chats solitarios, me aburrí y fui cerrando uno por uno cada chat. Al llegar al 6º chat no cerró y se tildó la ventana de no presté atención y dije: es mi computador, ya está un poco viejo y desgastado, me pasa a diario. Cuando mi computadora por fin reaccionó, entró un misterioso usuario llamado Amanda Hall. Lo primero que se me vino a la mente era: por favor, ¿en serio? ¿Ahora qué me pasará? ¿Qué me dirá? Mínimo es una broma de los chicos que están en el chat y solo me quieren decir estupideces. Me dirigí al chat donde se encontraban todos y les dije que había entrado Amanda. Ellos obviamente no me creyeron y les dije que ingresaran al chat número 678. Me dijeron que intentaron ingresar, pero les aparecía una ventana que le decía: no registrado. Me hice la loca y dije: está bien, seguiré hablando con la tal Amanda. Le dije hola como era habitual para empezar una conversación y ella me respondió algo parecido a 678. Hola, le pregunté cómo estaba y qué hacía, etcétera, algo típico para empezar una conversación. Me dijo que bien, que estaba algo adolorida. Le pregunté por qué y me respondió: estar en tu armario es algo incómodo, nos vemos luego, o tal vez nunca. Luego apareció una ventana que decía: Amanda Hall se ha desconectado, descansa. No le presté atención y seguí con mis actividades normales en la PC. Luego a las 2 AM me entró la curiosidad y decidí investigar más sobre esta chica. Grave error, no necesitaba saber esto que me encontré allí. Intenté localizar a Amanda en el buscador del chat, pero al parecer la cuenta de esta chica estaba baneada hace más de 3 años. En ese momento dije: no puede ser, debe ser algún hacker o algo que ingresó a la IB y se puso el nombre. Esto me inquietó más, así que decidí buscar su historia. Amanda era una chica feliz que le gustaba andar con amigos. Decidió tomarse unas fotos y estas las regaron por todo el colegio. Estas eran muy vergonzosas ya que mostraba su cuerpo, causándole un bullying excesivo. Lo único que podía hacer era entrar a su casa y estar en una computadora, en los chats, donde nadie sabía lo que le pasaba y no podía ser juzgada. Pasó el tiempo y las fotos se regaron por todo ese chat y decidió suicidarse. Murió el 6 de julio del 2008. Esto coincidía más y más, pero bueno, no le presté atención alguna y me dirigí a mi cama. Allí empezaron a empeorar las cosas. La ventana se abrió sola y algunas ramas del árbol que estaba cerca cayeron en ella, algo que era habitual hablándose de mi casa. Todas las tablas rechinaban y el frío era inmenso, más la llovizna hacía una combinación perfecta para dormir o para morir. Estaba intentando dormir pero no lo logré. El tan dichoso closet se empezó a hacer raros sonidos, pero seguía intentando dormir. Escuché una pequeña voz que decía: ATM. Esto sí me hizo estar un poco alerta y decidí abrir un poco la puerta de mi habitación. De un momento a otro mi closet se abrió y cayeron todas mis cosas del y solo quedaba una sombra en el fondo, en la cual un rayo la iluminó y era una chica la cual no podré olvidar jamás. Se dirigía hacia mí pero pegué un inmenso grito que logró alertar a mis padres y vecinos, evitando que la tan anhelada Amanda me lograra tocar.
Desde entonces no he decidido contar esta historia a nadie, ya que obviamente no me creerán. Vengo a decirle en internet y que ojalá no se le ocurra entrar a algún chat, menos hacer ese tipo de reto, que puede hacer que ustedes no tengan tanta suerte como yo y sean las próximas víctimas de Amanda Hall. Aunque no dudes en revisar tu closet cada noche debajo de tu cama. Te deseo dulces sueños. El dolor de la noche. Hace tiempo tuve un aborto espontáneo, mi pareja y yo estábamos muy felices con la llegada de ese pequeño ser que venía a alegrarnos la vida. Sin embargo, cuando entraba al tercer mes de gestación, en una noche cuando él y yo discutimos, se fue a pasar la noche con su familia, me quedé completamente sola en el apartamento y de pronto tuve un dolor muy fuerte y el sangrado no se hizo esperar, había perdido a mi hijo. Fue lo más doloroso que he enfrentado en mi vida. Poco después de este suceso mi pareja consiguió otra mujer que lo hiciera feliz, sin embargo yo me quedé en el apartamento que compartíamos. Lidiaba mis días entre pesadillas y sueños donde compartía con ese pequeño ser, que en mis sueños se presentaba como un niño llamado Valentín al que cuidaba y oía llorar, pero eso no era todo, a cada sueño dulce con ese niño le seguía una parálisis del sueño, siempre a las 3 a.m., seguida por un par de golpecitos en la puerta que podían haber sido mi imaginación debido a la parálisis. Tuve esos sueños durante casi 6 meses, pero si pensaba que iban a cambiar o mejor aún a terminar me equivoqué. Una noche muy similar en la que perdí al bebé, no podía conciliar el sueño así que me puse a hacer ejercicio, no sé cuánto tiempo llevaba haciendo ejercicio, pero empecé a sentir un fuerte dolor en la parte baja del vientre, así que me recosté y debido al cansancio me quedé dormida, desperté a las 3 a.m. como acostumbraba, pero esta vez podía verme dormir desde el techo del apartamento y horrorizada vi como un ser similar a un bebé deforme con garras largas llenas de sangre y colmillos en lugar de dientes, arrancaba a Valentín de mi lado y lo arrastraba fuera del apartamento, diciendo con voz irónica: "Este es el dolor que deja la oscuridad". Entonces realmente desperté y había tenido mi periodo. Sin embargo, nunca podré olvidar el rostro de desesperación de aquel niño cuando este monstruo lo arrastraba. Continuaba pensando en ese rostro y movía mi cabeza para tratar de sacudirme esa imagen de la cabeza, cuando 2 golpes bastante fuertes en la puerta del apartamento me espantaron, pero la voz que vino después me tranquilizó. Era mi madre, hace tiempo no la veía, le estaba de visita. Le abrí la puerta pero no le comenté lo sucedido. A la mañana siguiente la noté muy preocupada y apenas me vio entrar a la cocina me interrogó: ¿Has dormido bien? ¿Escuchaste algo en la noche? ¿Tus vecinos tienen niños pequeños? Estas preguntas realmente me preocuparon, así que algo nerviosa y asustada, sin saber por qué, le contesté: No, no tienen. ¿Y si he escuchado? Me interrumpió muy asustada y dijo: ¿Hace cuánto que se escucha el llanto por las noches? Algo impactada por la tranquilidad con que lo dijo, contesté: hace como 6 meses. Mamá me miró aterrorizada y me obligó a empacar. Conociéndola como conocía a mi madre no me atreví a preguntar por qué. Sin embargo, 3 días después, cuando viajaba de regreso a casa de mis padres, ella me dijo: Tu bisabuela sabía una vieja historia en la que se detalla que cuando una mujer pierde a su hijo en completa soledad, a este se lo lleva el demonio. No miré a mi mamá pues notaba mucha seguridad en el relato y aún me costaba mucho hablar de ese tema. Mi madre continuó: Ella también decía que si el niño muere en soledad, se debe dejar un vaso de leche con agua bendita sobre la tumba de un niño menor a los 5 años, decir el nombre que se había planeado por si es niño y por si es niña para que el alma del no nacido se pueda alimentar y el demonio no se lo quiera llevar. No volvimos a hablar durante todo el viaje y mientras vivía con ellos las pesadillas parecían haber desaparecido, solo quedaban los sueños dulces junto a Valentín. Pero una noche cuando mi hermana y yo nos preparábamos para dormir oímos 2 golpes muy fuertes en la puerta seguida del llanto desgarrador y estrepitoso de un bebé.
No había sido mi imaginación, pues mi hermana se quedó estática y me miró muy asustada. Eso fue lo último que recuerdo, pues al parecer me desmayé al oír eso. Mi madre y mi hermana me contaron que trataron de despertarme varias veces sin éxito. Cuando desperté a la mañana siguiente, mi madre me llevó al cementerio de mi localidad natal y noté que llevaba el pequeño vaso junto a una par de botellitas, la leche y el agua. Cuando llegamos al cementerio buscamos una tumba con las características mencionadas y me entregó el vaso con la leche. Lo coloqué sobre la tumba y le di la espalda de inmediato como ella me dijo. Entonces ambas escuchamos el llanto y luego como la leche se derramaba, iba a voltear cuando de manera muy tosca mi madre me aló del brazo y me sacó del cementerio. Después de esto no he vuelto a tener pesadillas y ya han pasado 2 años, estoy embarazada nuevamente y ya sabemos que es un varón, creo que lo llamaré Valentín, ¿tú qué crees? Yo no fui. Aproximadamente hace unas 3 semanas y media, me despertaba bruscamente en medio de la noche a causa de una sensación extraña, esa sensación de que alguien o algo te observa. A causa de esto me despertaba todas las noches, mi reacción eran siempre sobresaltos y unos extraños escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. Por más de 2 semanas de estarme despertando en la madrugada no veía más que la profunda oscuridad de mi cuarto, y así me la pasé horas de desvelo tratando de conciliar el sueño, pero siempre que me quedaba profundamente dormido, la misma sensación de que me observaban regresaba a los pocos minutos, y me arrebataba el sueño que tanto me costaba conciliar. Hasta que una noche cuando me desperté no me sobresalté sino abrí mis ojos lentamente hasta que por fin lo vi. Era el rostro de un ser humanoide con unos grandes y penetrantes ojos verdes fosforescente, de piel grisácea y grotesca, con una boca muy grande con dientes enormes como los de un sabueso, que formaban una mueca muy rara. Tenía pequeños y negruzcos pelos alrededor de su cara y parte de su cuerpo. También contaba con unas enormes manos esqueléticas, como si fueran garras que se recargan sobre mi ventana. Fue solo unos 2 o 3 segundos lo que lo vi antes de que se alejara de mi ventana y se agachara y se perdiera completamente de mi vista. No pude ni moverme en varios segundos, pero cuando lo hice me acerqué a mi ventana lentamente con el afán de verlo una vez más, pero antes de llegar a mi ventana un temor me invadió y le grité a mi madre y a mi padre, los cuales acudieron a mi llamado, y cuando les conté lo que había visto solo se vieron entre sí y mi papá se asomó por la ventana verificando que no había nada. Después terminó dándome un sermón sobre los videojuegos y los cómics, a los cuales yo no era muy apasionado, y regañándome de que desperté a mi hermano menor. Claro que a mis 17 años mis papás no me hicieron tanto caso como yo quería, pero ahora creo que nadie me haría caso realmente. ¿Quién creería una cosa así? Después de lo que había visto no pude dormir en varias noches, cada ruido o sombra me alteraban bruscamente y me mantenía en alerta toda la noche. Solo pensar que ese ser fuera a aparecerse de nuevo, me aterraba tanto que sentía como mi cuerpo temblaba y sudaba con el solo hecho de ver la ventana. Pero fue hasta que ayer en la tarde-noche, que después de mucho trabajo en la escuela y los estudios para mis exámenes finales, además del intenso calor que hacía, que me quedé profundamente dormido. Fue un ruido el que me despertó, pero no un ruido como el de las noches pasadas. Fue sin duda una especie de pisadas como pies descalzos en un suelo de mosaico, unas pisadas tan fuertes que me despertaron, y cuando fui abriendo mis ojos las pisadas estaban acompañadas de una especie de respiración forzada, como la que hacen los perros cuando tienen moquillo. Cuando me incorporé y deslicé un poco las sábanas que me cubrían la cabeza, pude verlo de nuevo. Era el mismo ser que yo había visto asomándose por mi ventana días atrás, pero esta vez estaba saliendo de mi cuarto por la ventana, cosa que me causó un horror que no puedo describir ni siquiera en palabras.
Medía un poco más de 2 metros y se veía espantoso, horrendo. Ante la poca luz que entraba a mi cuarto por mi ventana del poste de luz de la calle, pude ver lo delgado y mórbido que era. Los pequeños pelillos estaban en todo su cuerpo desnudo. Era abismal lo que estaba frente a mí. Quise gritar pero no pude, me quedé anonadado y no pude hacer más que verlo salir en un completo silencio y temblando de pánico que sentía solo con verlo. En cuanto se marchó me quedé sin palabras, solo reaccioné cuando sentí como unas lágrimas se deslizaban en mi rostro. Me paré lentamente y cuando llegué a unos centímetros de mi puerta, sentí una humedad en mis pies descalzos que casi hacen que me resbalara y cayera de espaldas. Al prender la luz mi sorpresa fue aterradora cuando vi un ligero charco de sangre que se metía por debajo de la puerta. Llamé a mis padres pero no tuve respuesta alguna. Al abrirla di un grito al ver un charco ligeramente más grande que recorría todo en el pasillo, y al final de este charco se encontraba mi madre. Me acerqué muy lentamente hacia ella temblando y con mis ojos empapados en lágrimas, y al llegar hasta donde se encontraba su cuerpo, di un grito tan fuerte y profundo que sentí que retumbó en cada rincón de mi casa, pues mi madre ya no era nada de lo que recordaba. Su mandíbula junto con su garganta y pecho ya no se encontraban, solo era un cascarón vacío, y alrededor de ella se encontraba un enorme charco de sangre, sus órganos regados por todas partes, incluso del techo caía grandes gotas de sangre. Con lágrimas en mis ojos corrí hasta su habitación solo para encontrar a mi padre muerto recargado en una esquina del cuarto, el cual estaba matizado de rojo. El cuerpo de mi padre se encontraba con el abdomen destrozado y sus intestinos se encontraban en sus pies. Su rostro parecía haber sido arañado, pues sus ojos salían de sus cuencas y la piel de la cara le colgaba, además le faltaba el brazo derecho. Al ver tal cosa sentí un mareo muy grande que casi me desmayo, pero lo único que pude hacer fue correr con mi rostro envueltos en lágrimas y casi sofocado por el nudo que tenía en mi garganta. Resbalé en el pasillo con la sangre de mamá y al pararme toda mi ropa estaba cubierta de su sangre. Por mi mente solo pasó una pregunta: ¿cómo es que no escuché nada de lo que pasó? Seguí corriendo hasta que llegué al cuarto de mi hermanito de 5 años y al abrir la puerta encontré solo una plasta rojiza y rosada en su pequeña cama con uno que otro hueso saliendo de esta, y vi su pequeña cabeza de mi hermanito que ya hacía al lado de su cama. Yo solo grité y me alejé de allí con dirección al teléfono, pero en la sala había un completo desastre, como si alguien estuviera buscando algo. No distinguí el teléfono por ningún lado, pero sí vi el brazo de mi padre con lo que parecía ser un cuchillo muy grande al lado de un par de tripas regadas por la sala. Entonces escuché un ruido que venía de mi cuarto, era la ventana. Pensé, pero no había olvidado cerrarla, eran unas enormes pisadas y un golpeteo muy fuerte. Tomé el cuchillo, que me costó trabajo zafar de entre los dedos del brazo mutilado de mi padre, y me escondí en una pequeña alacena que más bien parecía bodega, la cual atoré con una escoba de madera. Me quedé allí sollozando mientras abrazaba mis rodillas y pensando, ¿por qué a mí no me había matado? Alcancé a escuchar un grito que parecía más un aullido como de un animal, un quejido que logró devastar la poca cordura que me quedaba. No sé cómo me quedé dormido, pero unos enormes golpes en la puerta de la alacena donde me encontraba me despertaron. No supe qué hacer, creí que esa cosa me había encontrado y me mataría. Solo sostuve el cuchillo muy fuerte y empecé a llorar y a gritar: fue mi culpa, yo tuve la culpa. De pronto, unos policías lograron abrir la alacena. Por el miedo de los golpes, casi herí a uno y me sacaron de allí bruscamente hacia una patrulla. Yo me encontré desconcertado sin saber qué pasaba. Yo sé que me encontraron manchado de sangre y con un cuchillo en las manos, que casi hería a un policía cuando me sacaron de la alacena, y que toda la casa tiene mis huellas y pisadas con sangre, además de que grité que fue mi culpa, pero le juro, señor juez, que esa es toda la verdad. Por favor, no me mande a prisión, no lo haga, se lo imploro por Dios, le juro que yo no fui. Fue lo que se asomaba por mi ventana. La niña del vestido blanco.
Había un grupo de amigos en su auto, iban camino a la casa de otro amigo, hasta que algo los asustó en la carretera, se bajaron del auto y comenzaron a caminar para descubrir qué era, pero no vieron nada, así que volvieron, subieron al auto y avanzando unos kilómetros, de repente escucharon algo en la cajuela, bajaron a ver qué eran esos ruidos, de repente al abrir la cajuela, vieron que era una niña vestida de blanco, cabello negro y largo, ella estaba llorando. Uno de los amigos le tocó el hombro, todos se quedaron mirando fijamente a la niña, un par de minutos después de repente la niña le brincó encima intentando arrancarle los ojos, los amigos le ayudaron a quitársela de encima, en ese momento atacó a otro de los amigos y este murió, y al que lo atacó primero estaba sin ojos y desangrándose, la niña de repente empezó a correr, todos los amigos montaron al auto con los dos heridos, llegaron al hospital más cerca que hallaron, pero para su sorpresa los chicos descubrieron que no era un hospital y quedaron encerrados allí dentro. Una señora los vio y los llevó a una sala para ayudarlos, curó a los dos heridos, en ese momento se apagaron las luces, luego el chico que estaba sin ojos gritó: ¡ayuda! Después del grito se prendieron las luces, pero faltaba el chico sin ojos, fueron a buscarlo y en su búsqueda encontraron a la niña en mitad del pasillo con la cabeza de su amigo sin ojos, luego la niña comenzó a correr hacia ellos corrieron pero la niña agarró a uno y desapareció con el joven, el grupo de amigos empezaron a buscar una salida, cuando encontraron la salida se dieron cuenta que todo era automático y debían buscar una tarjeta, caminaron y encontraron lápidas con sus nombres escritos en estas, se asustaron. Asustados siguieron buscando las tarjetas para abrir las puertas, escucharon que la niña venía y empezaron a correr, la niña los encontró y murió otro chico, solo quedaban dos, ellos encontraron la tarjeta, pero la niña hizo que el que tenía la tarjeta se separara del otro, el amigo empezó a buscarle pero la niña hizo de ambos un juego mortal, puso a uno a hacer pruebas de muerte, el chico gritaba ayuda. Y por su voz lo encontró, se acercó para ponerle unas cadenas las cuales puso en su cuerpo, de repente se apagaron las luces y apareció la niña, mató al que tenía la tarjeta, pero sobrevivió el que estaba amarrado con las cadenas, de repente el chico de tanto forcejear logró sacarse las cadenas, tomó la tarjeta y logró salir, al salir corrió a la ciudad más cercana que era donde estaba la casa de su amigo, corrió con todas sus fuerzas pero un taxi lo atropelló. Se dice que en ese taxi iba la enfermera que los ayudó. Desde aquel entonces dicen que si vas por la calle con tu grupo de amigos a la casa de otro amigo en medio del bosque, aparecerá la niña y le arrancará los ojos uno por uno para que nunca vuelvas a ver la luz. La escuela Los Pinos. Después de haberse encontrado evidencias de prácticas satánicas en el barrio de Villa Raquel, ciudad de La Banda, Argentina, se suscitaron eventos inexplicables que generaron temor en los vecinos, especialmente aquellos en cercanía con la escuela 646 Los Pinos. Los residentes de la zona se sintieron intimidados por las apariciones de una pequeña criatura de aspecto extraño, hecho que relacionaron inmediatamente con satanistas umbandas a quienes vieron realizando sus rituales en el edificio de la escuela. La situación llegó hasta el punto de que el policía encargado de la vigilancia en el área pidió ser transferido, sin ocultar en ningún momento el hecho de que estaba aterrado por las manifestaciones de un espectro y otros fenómenos espeluznantes ocurridos por las noches. Además, los niños que cursaban en el colegio Los Pinos contaron que a veces se escuchaban gritos y alaridos o aparecía un pequeñín sentado en los inodoros. Pero no conforme con deambular por los baños, el extraterrestre, como lo describieron más claramente los estudiantes, se movía por todo el edificio, incluso el vecindario, haciendo uso de su habilidad para volverse invisible. También ocasionaba que se fueran las luces, se sentía su presencia, se escuchaban sus pasos, pero cuando miraban, no había nadie. Aunque la criatura fue descrita por demás testigos con una apariencia humana, como de un niño de unos 40 centímetros, una fotografía del ente causó tal consternación que fue publicada en el diario El Siglo y es justamente la que puedes ver arriba. Su imagen se asemeja más a un extraterrestre, como habían dicho los niños del instituto.
La práctica de hechicería es habitual en la ciudad de La Banda, debido al culto de la Santa Muerte, la presencia de umbandas y diversos cultos relacionados con la brujería. El cura Juan Castro Zavalía revela que mucha gente desconocida entra a su iglesia pidiéndole bendecir botellas de 3 litros llenas de agua, no sabe exactamente lo que hacen con esa agua bendita, pero cree que pueden utilizarla en algún ritual con sacrificios humanos. Por eso se cree que posiblemente las personas no estén hablando de una sola manifestación, y el lugar se encuentra infestado de duendes, espectros, entes y criaturas extrañas, llegando hasta este extraterrestre. Desde abril del año pasado, los reportes de estos sucesos extraños han sido atendidos por la estación de policía 14, quienes al arribar al lugar indicado, regularmente cercano o dentro de la escuela 646 han encontrado artículos relacionados con los rituales de brujería afro-brasileña. Bueno, eso es todo por este viernes, espero les haya gustado, y es que como cada semana fue un placer estar con ustedes, así que los espero el próximo viernes con su serie de siempre, así que se la pasen bonito en este fin de semana, se cuidan, chao.